Muy buenas, es una gran alegría nuevamente dar lectura y hacer un pequeño estudio de la porción de Yitro o Jetro, como se le conoce en castellano. Y pues yo les doy la más cordial bienvenida, le animo a siempre hacer el tiempo, el espacio para disfrutar de estos estudios. Yo disfruto mucho hacerlos, grabarlos, compartirlos con cada uno de ustedes porque entiendo que es un mandato apostólico que Dios nos pidió que hiciéramos en Hechos 15, el poder revisar lo que está en toda la escritura. Y yo le invito a seguir este viaje que empezamos cuando empezó, hablando del año que recién empezó en el calendario gregoriano, pero este viaje empezó en el año nuevo del calendario bíblico, el cual creo yo, si no estoy mal, fue la última semana de septiembre o la primera de octubre. Y estamos pues dándole la vuelta a todo el Pentateuco, leyendo pues, toda la porción, pero luego algún versículo lo desarrollamos algún tema. Y precisamente hoy vamos a desarrollar solo una palabra de esta porción. Así que yo le invito que me acompañe a orar. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por traernos de nuevo al estudio, a tu palabra, por motivarnos, por atraernos, por llamarnos, por poner en nosotros este crecimiento que viene sola y exclusivamente de intimar contigo por medio de tu palabra. Te pido que nos ayudes a expresarnos de la forma correcta, pero también que la comprensión pueda ser maximizada y que pongas en el corazón de cada cual lo que tiene que conectar en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, empezamos siempre con un repaso como nuestra costumbre. La semana pasada vimos la porción Beshalach y vimos lo que correspondía a la consolación de Israel, que no es otra cosa más que la obra de nuestro Mesías, su majestad, el Señor Jesucristo, quien vino a circuncidar nuestros corazones, y esa era la consolación para que pudiéramos tener el favor de Dios y el poder de vivir dentro de sus mandamientos. Esta porción se llama Yitro en hebreo, Jetro en castellano, y comprende del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 23. Y los temas, más o menos, yo escogí 4, son la llegada de Jetro y el consejo de Jetro. Es decir, la llegada de Jetro al campamento israelita y su consejo, capítulo 18. Luego, la llegada, valga la redundancia, de Israel a Sinaí y los preparativos para lo que se conoce en hebreo como el Matán Torah o la entrega de la Torah. En tercer lugar, vimos, esta porción contiene los primeros 10, las primeras 10 competencias o mandamientos, que se conoce como los 10 mandamientos, aún son muy famosos hoy en día. Y luego termina con algunas otras instrucciones, pues termina el capítulo 20. Muy bien, entonces decíamos que curiosamente hoy queremos desarrollar precisamente solo una palabra de este testimonio, y vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver cuál es la palabra que vamos a desarrollar. Versículo 1 del capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y la palabra que quiero desarrollar es precisamente Jetro, el nombre del suegro de Moisés. Ya aquí nos da primero un nombre, luego su cargo y luego en función de Israel quién era. Es decir, su nombre Jetro, en hebreo Yitro, que viene del verbo yeter, que quiere decir exceder en algo o ser abundante, o también puede llegar a significar su excelencia. Se dice que también perdón, se dice entonces que este nombre, Jetro, no es el único que él tuvo.
y por eso queremos estudiar los nombres. Eh, la palabra nombre en hebreo, Shem, así se dice nombre en hebreo, viene de una raíz sum, que quiere decir poner, pero que significa más que el nombre como lo tenemos nosotros en Occidente, que es como el título que describe a la persona. Por ejemplo, yo me llamo Vladimiro Efraín, esos son mis dos nombres, y luego mis apellidos son Vázquez Avelar. Entonces, en distintas facetas de mi vida, especialmente soy conocido como Vladi, que es corto de Vladimiro. Y de alguna manera, cuando alguien dice esto pensando en mí, pues pensará en mis características, mis palabras o algunas de las interacciones que hablaron o tuvieron conmigo. Ese no es el caso en hebreo, y por eso nos interesó estudiar qué quiere decir nombre, porque en hebreo más que nada es como la fama que una persona atraviesa, o a lo mejor más que un sustantivo. Y esto no es a lo mejor, esto así es, más que un sustantivo, el Shem de la persona en hebreo es un adjetivo, probablemente de lo que está haciendo o viviendo en esa época de su vida. En el caso de Jetro, sabemos que él es sacerdote, primero suegro de Moisés, quiere decir que la esposa de Moisés era hija de él. Y bueno, esto no nos dice tanto, pero lo que sí agrega un poquito es que él era sacerdote de Midian. El nombre correcto es Midian, lo han traducido Madian, pero es Midian. Y el hecho de ser sacerdote quiere decir una de dos cosas. En primer lugar, o es que él era un pagano y oficiaba para una religión pagana, porque hasta este momento nosotros veremos cómo él es integrado a Israel y cómo él adora al Dios verdadero. Esto se desarrolla en el capítulo 18 cuando él escucha lo que Dios ha hecho con Israel. Entonces llega como pagano, pero ya no sale como pagano, ya no permanece como pagano. Entonces, si él fue un sacerdote, lo fue de una deidad pagana. Eso es lo primero que querría significar. Y también la palabra Cohen, que es como se dice sacerdote, también puede significar oficial. Es decir, también se puede estar refiriendo a él como una especie de oficial de algún cargo político o de autoridad del pueblo de Midian, ¿verdad? Así que no sabemos cuál de los dos ejercía él, pero lo que sí sabemos es que a partir del capítulo 18 él deja de ser Midian y es incorporado al pueblo, y luego su yerno, Moisés, trata de llevarlo con él al punto de que los descendientes de Itro llegan a vivir en la vecindad de los israelitas al norte, en las tribus del norte. Pero bueno, lo que quiero señalar, y es la razón por la que me llamó, es que cuando usted busca quién es este personaje, que fue lo que a mí me instó para desarrollar este tema con usted hoy, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 18 de Éxodo, o en Números capítulo 10, versículo 29, se le conoce como Reuel, y Reuel quiere decir amigo de Dios. O sea, en este momento él está amistado con Dios. Entonces, a lo mejor, ya eso nos da un poquito más de información, ya con lo que traíamos, y es que él sí era temeroso de Dios. Por lo tanto, no sería un sacerdote de una religión, sino sería alguien acercado de ahí, y probablemente entonces sí era un funcionario, porque eso es lo que quiere decir Reuel. Y entonces ya es otro nombre. De hecho, cuando Moisés entra a la escena, este es el nombre que dan. Pero luego en Jueces capítulo 4, versículo 11, para mencionar alguno, se le conoce con un tercer nombre. De hecho, en la tradición judía, no verifiqué esto, si aparece en la escritura, pero sí sé que en la tradición judía se le atribuyen a él 7 nombres, hasta 7 distintos nombres. Y esto lo que quiere decir es que cuando a alguien se le daba un nombre,
no era para que se conociera como la integridad de esa persona, sino era más el adjetivo de lo que esa persona eh, vendría a hacer. Por eso, por ejemplo, los ángeles del Señor, los malajim, ellos reciben el título de mensajeros porque es lo que vienen a hacer, es la función que vienen a hacer. Y por eso se les llama de esa manera. Y esto es algo muy importante porque denota una función específica que Dios le está dando a la persona. Y sería muy congruente, por ejemplo, con cuando leemos ya toda la Biblia, ya pensando en el Señor, cuando Él cambia nombre a, por ejemplo, Simón y le llama Keifa en arameo, Kefas, llegan a traducir, pero ¿qué quiere decir Pedro o quiere decir roca? Y lo que está haciendo Él es dándole una función, dándole una fama, dándole de alguna manera un cambio de destino. Empezando con los patriarcas, ahora nosotros podemos entonces ver que esto también se aplica a Dios. Cuando Dios le llama a Moisés en los primeros capítulos de Éxodo, Dios dice que se le reveló a los patriarcas no con su nombre, sino que se les reveló con el nombre de El Shaddai, porque era lo que los patriarcas necesitaban para conectar la promesa de Dios. En alguna porción, parashá en hebreo, hemos visto lo que esto significa. Creo que hablábamos del Dios de lo escondido, el Dios de la montaña. Pero lo que sí entendemos entonces es que a nosotros, por nuestra cultura occidental, nos gusta percibir a Dios como una persona, y lo es. Dios es una y solo una persona. Pero lo que quiero señalar es que la Biblia no lo muestra solamente como una persona, sino que lo muestra con muchos distintos atributos. Y ahí es donde a veces en nuestra mente occidental, que queremos ver solo a la persona de Dios, pensamos que ese nombre, por ejemplo el nombre, ya lo vamos a ver en un momentito, pero pensamos que ese nombre Dios, Elohim, significa la deidad, cuando realmente no significa la deidad, sino está hablando de algún atributo o exaltando un atributo de lo que Dios quiere decir. Entonces lo que yo quiero hacer con ustedes, y que me aproveché de la coyuntura de que hoy Yitro aparece por lo menos en la escritura con 3 nombres distintos en función del momento en el cual está viviendo su vida, yo quiero trasladar eso a Dios y entender que la revelación de Dios fue progresiva y que los patriarcas lo conocieron con un nombre y luego hubo un desarrollo en estos nombres y esos nombres tenían que ver con funciones más que con personas. Eso es lo que quiero establecer con ustedes. Y entonces vamos a ver, ahora sí, aprovechando esta coyuntura, entonces 4 nombres, famas, atributos de Dios que están en la escritura. Empezamos con Elohim. Elohim, el nombre o función o fama de Dios que más se traduce en castellano como Dios es la palabra Elohim. Elohim. En la gran mayoría de traducciones que yo he leído en castellano, por no decir en todas, esto se traduce como Dios, en inglés como God, pero desarrollemos un poquito esa palabra rápidamente. Elohim es el plural de Eloa. Eloa sería más o menos nuestra palabra castellana de divinidad. Divinidad. Y Elohim sería la pluralidad de esa divinidad, no porque haya más de un Dios, no porque esté hablando de más personas, esto es importante recalcarlo, sino porque esta palabra, por ser plural, está hablando de el conjunto total de los atributos de Dios, la pluralidad de los atributos de Dios. Si usted ha seguido nuestros estudios,
probablemente recordará el nombre que a mí me gusta más que nada darle, que es la plenitud de los atributos. Es decir, por eso es que aparece desde Génesis en la creación, porque fue sus atributos, los atributos de la divinidad, empezando desde el Reshit, que el Reshit es Cristo Jesús mismo, son los que Dios utiliza para criar. Pero esta palabra también se usa para mensajeros, también se usa para ángeles, también se usa para jueces, también se usa para personas. Por eso tenemos que entender cuál es el contexto en el que se está usando. Pero cuando se usa para Dios y se usa en plural, nosotros tenemos que ver ahí entonces la plenitud de los atributos de Eloa, es decir, de Dios, la plenitud de los atributos de Dios, especialmente, y esta ya es una participación y colaboración del Evangelio, el atributo del amor. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está revelado en la primera carta de Juan, versículo muy hermoso, Dios, o sea, Elohim, es amor. Elohim es amor. Entonces, cada vez que nosotros veamos la palabra Dios en la Biblia, bueno, no puedo decir eso, pero cuando la palabra Elohim aparece, ahora sí, eso sí se puede decir, se refiere a los atributos de Dios, especialmente al atributo del amor. Y por eso es que vamos a ver que en Génesis 1 Dios creó el mundo, Elohim creó el mundo con amor. Lo que pasa es que esto en el castellano se pierde. Entonces por eso es importante saber que es Elohim, que está en plural y que se refiere a la plenitud de los atributos de Dios, especialmente al atributo principal del amor. En segundo lugar, quiero hablar de lo que se conoce como el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei, transliterado al castellano sería esas palabras YHWH. En castellano se ha traducido, se ha mal traducido, porque, y voy a decir por qué se ha mal traducido, porque la pronunciación de este nombre se perdió. Nadie sabe cómo se pronuncia, entonces todo mundo toma las consonantes y pone algunas vocales dependiendo, y por eso es que hay tantas personas, pero este nombre es impronunciable. Este nombre es impronunciable. La Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como Jehová. A mí me gusta más como lo traduce las Américas, porque ponen Señor. Eso de alguna manera representa un poco de lo que este nombre quiere decir. Algunas otras Biblias, las Biblias católicas, algunas lo traducen como Yahvé, y ahora lo han empezado a traducir también como Yahweh, pero lo que tenemos que decir que todas esas traducciones erran en la exactitud de lo que es, porque esta pronunciación está desconocida. Cuando Dios se acerca a Moisés y le dice, por mi nombre, y luego le da esa pronunciación, por esta mi fama, no me di a conocer a los patriarcas, sino que me di a conocer como el Shaddai, le entrega ese nombre. Como esto se perdió, el pueblo de Israel se ha acostumbrado a llamarlo Adonai. Adonai o Hashem. Incluso algunos ya le llaman el Eterno, pero el nombre quizás que más se acerca un poquito, porque este nombre tiene que ver especialmente con un atributo. Si usted se percata, muchas de las veces, no todas, pero la gran mayoría de veces, cuando este nombre de las 4 letras del tetragramón, el que traducen como Señor, Jehová, Yahvé o Yahweh, pero que, repito, aunque lo decimos para que se sepa, pero tenemos que enfatizar que ninguna de esas traducciones es correcta. Entonces le llamaremos Adonai, que también quiere decir Señor, mi Señor, realmente. Entonces, cuando ese nombre aparece, normalmente tiene que ver con algún acto de ajustar cuentas, algún acto de juicio, algún acto de llamar la atención. Y es que Dios es amor, y dentro de su amor también Dios es fuego consumidor o es justo, ¿verdad? Y esta fama, este atributo del tetragrama, o el nombre Adonai, es el que se asocia entonces con
precisamente la justicia del Ser Supremo, de Dios. El tercer nombre que quiero tratar con ustedes es el nombre de Abba. Abba es un modismo arameo, parte del metalenguaje, que hay que entender que todas las culturas, y la bíblica no fue la excepción, tienen un metalenguaje que es el lenguaje que va más allá de lo que significa en castellano. Aquí en Guatemala nosotros tenemos nuestro propio metalenguaje en función de nuestra política, nuestros deportes, de nuestra cultura. Y hay palabras que si decimos acá no se entienden en otro lugar. Bueno, eso es nuestro metalenguaje. El segundo templo, hablando ahora de la estructura, voy a llamarla religiosa o de religión organizada del segundo templo, también tuvo su metalenguaje, y este metalenguaje es como está muy presente, especialmente está demasiado presente en los 4 evangelios y en todas las demás cartas de lo que yo también llamo el evangelio, como son las cartas de Pablo, Apocalipsis y todo lo demás que es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, este nombre, Abba, quiere decir el padre, el Ab, Ha'ab sería en hebreo. Ha'ab sería en hebreo porque está en arameo. Y este es un nombre más que nada del evangelio. Algunas personas, especialmente dentro de la cultura occidental, se lo ha visto como el papá de Jesús. Y a Jesús se lo ha visto como el Junior. Ahora, más que un tema escritural, no deja de ser un tema dogmático, porque si se conociera el metalenguaje, si se conociera todas las características en las cuales dentro del judaísmo del primer siglo que se escribieron, entonces lo hubiéramos entendido mejor. Pero lo que pasa es que cuando ya se está organizando la religión, que luego va a ser la religión que dominó la época medieval, entonces ya no hay un contexto hebreo, sino todo se entiende desde la mentalidad griega, y entonces ya se llega a hacer una separación de ese nombre. Pero este nombre, Abba, lo que traducen como el Padre, más que el papi de Jesús y a Jesús el Junior, es una función divina que tiene que ver con la sabiduría insondable de Dios mismo. Es más, Jesús enseña, el Padre y yo somos uno, o sea, no se les puede separar, y la confesión de fe bíblica es muy clara cuando dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cómo entenderlo? En me voy a detener un poquito más y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 40, versículo 6, en donde dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has querido. Este versículo, ¿quién lo dice? Bueno, según el Evangelio, en Hebreos capítulo 10 y versículo 5, lo dice Jesús. Porque este modismo, me has abierto los oídos, en Hebreos se traduce como me has preparado cuerpo. Y cuando unimos estas dos, que el Evangelio está entonces revelando qué quiere decir me has abierto los oídos, quiere decir que se le ha preparado un cuerpo. Está hablando de Dios. ¿Y quién es el que no ha querido sacrificio y ofrenda de cereal? La instrucción de Dios. ¿Por qué lo sé? Sigamos leyendo. Versículo 7. Entonces dije, este es Jesús hablando, aquí estoy. Y luego dice, en el rollo del libro, este es Abba, está escrito de mí, está escrito de Jesús. ¿Qué cosa está escrito? Que no había querido sacrificio, y que por eso por eso se le había preparado un cuerpo. Y por eso el versículo 8 sigue diciendo, me deleito en hacer tu voluntad, Dios de mí, o Dios mío. Tu Torah está dentro de mi corazón. Entonces, esto lo hemos desarrollado mejor en los primeros estudios de Marcos,
hablando un poquito de lo que esto significa. Pero es importante mencionarlo acá, ya que a lo mejor usted nunca ha visto nuestros estudios de Marcos. Y yo lo invito para hacerlo porque en el 1, en el 2, en el 3, en los primeros 3, en ellos pues nos explicamos con más lujo de detalle y lo seguiremos haciendo. No he terminado de grabar Marcos todavía, pero eventualmente vamos a hablar de quién envió a Jesús y este versículo es un tema importantísimo. Entonces lo que decimos es que esto está mal comprendido porque se comprendió, valga la redundancia, únicamente desde la mente griega que ya había expulsado el metalenguaje, las costumbres, lo que rodeaba todas las cosas que Jesús sí vivió y sus discípulos sí vivieron en el primer siglo, pero que bendito sea su nombre, nos ha llegado a nosotros como revelación. Y esto entonces me lleva al último nombre que quiero tratar con usted el día de hoy, Jesús o Yehoshua. En hebreo, Yehoshua, lo traducen como Josué también, pero el nombre es Yehoshua, es el que el ángel, cuando hace la anunciación a Miriam, a María se le conoce también en castellano, cuando le dice que va a estar encinta, le dice, él se va a llamar Yehoshua. ¿Y qué quiere decir Yehoshua? Yehoshua quiere decir Yud Hei Vav Hei, o Adonai, si usted quiere, salva, o la salvación de Adonai, pero es más el nombre inefable, Yud Hei Vav Hei, salva, Adonai salva. Y esto es completamente congruente porque en el profeta Isaías encontramos muchas veces que dice, Adonai mismo dice, yo lo salvaré. Y entonces el Evangelio viene y nos enseña después en una de las cartas paulinas que este nombre o esta fama es la que está puesta sobre todo nombre. ¿A qué se refiere? No se refiere al suyo, al mío o el de algún presidente. Aunque también, por supuesto, pero el contexto ahí está hablando de cualquier otro nombre que se ha revelado en la Escritura. Está diciendo que el nombre, que el top de la revelación de Dios se ha cumplido en Yud Hei Vav Hei o Adonai salva, que a nosotros, por el viaje que tomó de primero del hebreo al arameo, del arameo al griego y del griego al latín y del latín al castellano, nos llegó como Jesús. Jesús en castellano es el nombre por el medio del cual somos salvos, pero si nosotros decimos ese nombre, solo podemos conectar que es nuestro Salvador, y eso ya es mucho. Pero en hebreo, Adonai salva, es la anunciación, es la intención clara de Dios, es la culminación del proceso que empezó desde el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, cuando Él decía, si algo falla, yo daré mi cuerpo en garantía, y fue precisamente lo que pasó. Y por eso para nosotros exaltar este nombre, reconocer este nombre, entender que dentro de la revelación que Dios ha tenido, que ha sido progresiva para con cada uno de sus siervos, llega el momento en donde esto tiene una cumbre, y esa cumbre es Yehoshua, Adonai salva, lo que nosotros decimos cada vez que mencionamos el nombre de Jesús. A Él la gloria, a Él toda la honra, a su majestad. Nosotros nos rendimos en pleitesía. Quiero dejarlo acá porque es algo lo que estaba en mi corazón. Recordarle entonces que los nombres son adjetivos del momento que se está viviendo en la Biblia o del momento que se vivió cuando la persona nació, y que muchas personas, por eso se amerita el cambio de nombre, porque hay una época nueva, hay un momento nuevo, pero que en Dios esa revelación fue progresiva hasta que llegó al nombre más excelente, al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yehoshua,
Jesús, Dios salva, Jehová salva, nuestro Redentor. Que Dios lo bendiga y les recuerdo, antes de terminar, que la próxima semana seguimos con la porción de Mishpatim. Mishpatim. Procedimientos, le voy a dar la traducción de una vez, Mishpatim, Éxodo del capítulo 21:1 al capítulo 24:18. Así que no falte, lo espero la próxima semana. Que Dios lo siga bendiciendo y les recuerdo que a las 4 de la tarde estaremos dando un interesante estudio del Evangelio según Marcos. Muchas bendiciones, hasta pronto.